Muy buenos días. Estoy muy feliz el día de hoy de presentar a una gran investigadora que nos acompaña en nuestro seminario especial. Ella es la doctora Daniela Livas y nos va a presentar un tema muy interesante que está relacionado con la investigación biomédica. Su plática va de investigación biomédica del modelo celular al paciente y bueno, voy a hablarles un poco de la doctora Livas. Ella es Regulatory Affairs Specialist en la CRO Worldwide Clinical Trials. Su formación es como ingeniera bioquímica por el Tecnológico Nacional de México de Veracruz. Tiene 15 años de experiencia en investigación en instituciones públicas y en la industria farmacéutica. Inició en este camino de la investigación estudiando el catabolismo celular en una especie de Harsanium, con lo que hizo su maestría en ingeniería bioquímica. Después hizo un doctorado con honores cum laude en biología molecular, bioquímica y biomédica en la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la Technological University of Delft. Además, realizó 2 postdoctorados en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, en el Laboratorio de Genómica Funcional para el Estudio Molecular del Alzheimer y en el Laboratorio de Tráfico y Degradación de Proteínas para estudiar la diabetes en Saccharomyces cerevisiae humanizadas y células humanas. Además, ella fue responsable de investigación en la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Ruber Internacional en Madrid, realizando la conexión entre investigación interna y los ensayos clínicos externos del grupo. En el 2016 se incorporó a la industria farmacéutica como científica investigadora en el Centro de Investigación y Desarrollo, en un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en GlaxoSmithKline para el descubrimiento de compuestos activos en el tratamiento de la malaria y la tuberculosis. Y bueno, hoy en día desarrolla el interés por otras áreas de aplicación científica dentro de la industria farmacéutica y orienta la biomédica hacia un enfoque final en etapas de desarrollo de un fármaco. Ella lo que busca es tener todo este mecanismo para llegar al paciente. Y bueno, ahora está incorporada como startup, tiene una startup y está encontrando la combinación de conocimiento de salud, ciencia, derecho y negocios que le permiten utilizar sus habilidades científicas, analíticas y estratégicas para ayudar a las empresas farmacéuticas a acercar sus fármacos en desarrollo a los pacientes. Y bueno, es un gusto, Dani, tenerte entre nosotros y estamos ansiosos de escuchar tu plática. Muchas gracias, doctora Reyes. Encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, a ver, me parece rarísimo no poder ver las caras de todo el mundo. Estoy acostumbrada a hacer muchas teleconferencias, es la primera vez que no voy a ver a nadie. Pero por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, al final podemos hablar de todo lo que queráis. Y ya me decís, a ver, espero que sea interesante mi charla para todos ustedes. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre lo que hay detrás de la investigación biomédica. Primero voy a dar unas pequeñas señales sobre lo que se hace en investigación biomédica, un poquito sobre cómo se desarrolla esta investigación a nivel del sector público y a nivel del sector privado y cuál es el destino final de toda esta investigación que nosotros hacemos en el laboratorio. Yo actualmente soy Regulatory Affairs Specialist, que me dedico a hacer asuntos regulatorios, que consiste simplemente en obtener todo lo que es la aprobación para probar un medicamento en un ensayo clínico en pacientes humanos. Como mi background, aquí os traigo un resumen de mi background. Yo soy ingeniera bioquímica, hice un máster en ingeniería bioquímica y después vine a Madrid a hacer un postdoctorado en biología molecular, bioquímica y biomedicina. Durante este doctorado yo me especializaba básicamente en el catabolismo de la glucosa en levadura Saccharomyces cerevisiae, con una orientación a intentar descubrir mecanismos que fueran funcionales para la enfermedad de la diabetes. Posteriormente me uní al laboratorio como el de la unidad de cirugía vascular y angiología, donde hacía, como ya ha dicho Gisela, la conexión entre lo que era la investigación en la propia unidad con todas las propuestas que había de ensayos clínicos que venían a la unidad.
Posteriormente estuve haciendo drug discovery, que es el desarrollo de fármacos, tanto para la enfermedad de malaria como la tuberculosis para países que están en vías de desarrollo. Hice un ligero cambio de científica investigadora hacia la industria farmacéutica, pero más orientada hacia el producto final, trabajando ya como Regulatory Affairs en asuntos regulatorios. Y actualmente me encuentro en una empresa que es una Clinical Research Organization, que es Worldwide Clinical Trials. Entonces, ¿por qué la biomedicina? Si yo soy ingeniera bioquímica, ¿qué tengo que ver con la biomedicina? Pues cuando yo empecé a estudiar el doctorado, me incliné mucho hacia lo que era todo el catabolismo de la célula en un hongo que se llama Trichoderma harsanium, que iba destinado u orientado a obtener un producto final en el biocontrol de otros hongos micoparasitarios. Eh, Gracias a esos aprendizajes descubrí que el catabolismo celular está básicamente muy avanzado, sobre todo en los estudios en la levadura, que es Saccharomyces cerevisiae. Y entonces decidí iniciar todo lo que era eso, es trasladar todo ese estudio en hongos hacia la levadura. ¿Y por qué biomedicina? Bueno, pues porque la biomedicina finalmente es un área de actividad de la biotecnología y esta área está orientada precisamente a descubrir los mecanismos moleculares o modos de acción en los que se utilizan ciertos modelos celulares o animales para experimentar y poder llegar al desarrollo a descubrir una diana molecular que nos permita el tratamiento de una enfermedad. En el área de la biomedicina tenemos dos clasificaciones. Tenemos lo que es la ciencia básica y la ciencia clínica. La ciencia básica es la que hacemos todos los días en el laboratorio, todo lo que es la biología molecular, todo lo que es el desarrollo, la represión y la expresión de proteínas, y mientras que en la investigación clínica lo que se hace es aplicar el target molecular ya descubierto y fabricado en pacientes para el tratamiento de una enfermedad específica. Entonces, durante la investigación básica, bueno, pues a ver, yo cuando inicié la carrera de ingeniería bioquímica, era a las 7 de la mañana y estábamos en clase de química orgánica, y la primera cosa que nos dijeron sobre nuestra carrera era que nosotros no estábamos aquí para descubrir la cura del cáncer. Y eso me impactó mucho porque finalmente la ingeniería bioquímica es un área de la biotecnología. ¿Y por qué no dedicarse a descubrir targets moleculares para curar el cáncer? Como todos imaginaréis, yo no descubrí el cáncer. Sin embargo, sí que me he dedicado a estudiar mecanismos moleculares relacionados con la diabetes o, por ejemplo, con el Alzheimer o, por ejemplo, con la tuberculosis y la malaria, que no está nada mal. Pero bueno, cuando todos iniciamos en el laboratorio tenemos una expectativa. La expectativa es, aquí os traigo un ejemplo, este es uno de los últimos artículos que publicamos, donde estábamos intentando descubrir cuál era el papel de una alfa-restina en la levadura de Saccharomyces cerevisiae, que esta alfa-restina controla la ubiquitinación de proteínas que entran por la membrana celular y que posteriormente provocan la proteólisis de algunas de estas proteínas. Y este mecanismo es muy importante porque muchas de las entradas que tienen los virus hacia las células humanas precisamente utilizan mecanismos de ubiquitinación y proteólisis. Entonces nuestro objetivo era dar como un insight, como un background sobre este mecanismo molecular orientado hacia la cura de la diabetes o como un target para tratamiento de la diabetes. ¿Y qué nos esperábamos? Bueno, durante este proceso descubrimos que hay una regulación muy controlada, que está regulada por un complejo que sensa el pH. Descubrimos que esta interacción se realizaba efectivamente en la membrana celular, y que además era un proceso de fosforilación en serie de un residuo de aspartato. Y nosotros lo que queríamos era que esta investigación siguiera adelante para poder llegar precisamente a un desarrollo clínico.
Y lo que nos imaginamos siempre cuando empezamos a investigar es que vamos a estar en el laboratorio, vamos a descubrir una molécula en un modelo celular humano o animal, van a venir las empresas farmacéuticas y nos van a decir, toma mi dinero, aquí está, invierte más para que descubras más moléculas y podamos crear medicamentos para el paciente. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que esto no es una realidad. La realidad en la biomedicina es que existe una gran brecha entre lo que es la investigación y lo que es el llegar al paciente. Y a esa gran brecha se le llama el Valle de la Muerte. ¿Por qué es el Valle de la Muerte? Porque gracias a esta brecha que se genera en la falta de comunicación entre la investigación pública y la investigación privada, desemboca en un daño que se hace al paciente al no generar nuevas e innovadoras moléculas para sus tratamientos. Entonces, por ejemplo, yo aquí traigo algunas cifras. Estas son basadas en España porque es la investigación que yo conozco. Aquí os traigo un ejemplo en la investigación I+D, que es la del sector privado, la del sector farmacéutico. Se invierten alrededor de 662 millones de euros para realizar ensayos clínicos y, sin embargo, solamente se invierten 131 millones en ciencia básica. Entonces, hay un ligero desequilibrio entre lo que debería donarse a lo que es la investigación médica y lo que debería llevarse hacia los ensayos clínicos. Se invierte más en el resultado en sí mismo que en descubrir todo lo que hay por detrás. Y con todo esto, lo que se provoca es que exista como un pool de diferencia entre lo que se está descubriendo y lo que se está llevando al paciente. Luego, por ejemplo, en los últimos años, en el 2022, se ha publicado un dato que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en España, solamente se van a destinar 28,6 millones de euros en investigación, que incluye la investigación básica y la investigación translacional, todo el personal científico y todo lo que conlleva el material de realizar un proyecto, que si lo vemos, hay una gran diferencia entre lo que sería la investigación privada y la investigación pública. ¿Y qué es lo que está fallando en esto? Pues existe una ciencia de investigación que se llama investigación translacional, que es la que conecta, la que debería hacer como un puente entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y esta ciencia, denominada translacional, es la que va justo antes de los ensayos clínicos. Si no hay un traslado de los conocimientos desde la ciencia básica en biomedicina hasta su aplicación en los seres humanos, entonces no hay un avance científico. Y como por ejemplo, os pongo el ejemplo más actual, las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID han sido el ejemplo fundamental de que un modelo que combina la ciencia básica y la ciencia clínica tiene un resultado mucho más rápido que el modelo tradicional, en donde cada una va por su lado. ¿Por qué? Pues lo hemos visto en el momento de las vacunas. Es que han sacado tantísimas vacunas en tan poco tiempo que está claro que es un modelo que funciona y debería ser aplicado precisamente para poder conectar a la industria con la investigación en las universidades públicas o en los hospitales. Entonces, los modelos que se han propuesto para poder hacer esta conexión entre las farmacéuticas y el sector universitario es precisamente recibir investigadores que vengan de la empresa privada hacia el laboratorio público y que toda la investigación que se realiza en este laboratorio público sea precisamente financiada por la industria farmacéutica que tiene el interés en descubrir un fármaco. El otro modelo que se propone es que se dividen estos dos, es decir, el sector farmacéutico trabaja por su cuenta y el sector público trabaja por la suya, pero de un modo cooperativo, de manera que todos los descubrimientos que se hacen entre un sector y el otro se retroalimentan entre sí, obteniendo un resultado final acelerado. A estos modelos de trabajo se les denomina Open Labs. ¿Por qué son Open Labs? Porque son laboratorios que están abiertos tanto a recibir como a dar una financiación económica con un fin.
Y lo que trae como beneficio este tipo de modelos es precisamente que todo lo que son los pagos del investigador, los impuestos, los periodos, la propiedad intelectual, se vuelven flexibles y se reparten entre los dos sectores, haciendo que todo sea mucho más fácil y todo sea mucho más económico. ¿Y por qué nos interesa que haya un modelo cooperativo de desarrollo? Bueno, pues muchos de vosotros lo sabréis. En la investigación biomédica existe el problema, me imagino que en México es algo parecido, cuando tú realizas un descubrimiento, esa patente pertenece a la entidad que financia. En vuestro caso sería el CONACYT, en mi caso sería el CSIC. Son los que gobiernan o los propietarios de esa propiedad intelectual. El problema es que cuando viene la industria farmacéutica e intenta adquirir esos derechos, existen muchísimos problemas tanto financieros como en los contratos y acuerdos que existen para poder llevar esas patentes a la aplicación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todas esas patentes se pierden. Se pierden porque se quedan sin utilizar para un fin que es en la producción de un fármaco. Entonces, en contrapartida con lo que existe en la investigación biomédica en el sector público, tenemos también lo que existe en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica lo que tiene es un modelo que trabaja orientado hacia un producto final. Es decir, que cada una de las etapas, cada uno de los presupuestos y cada una de las partes que interaccionan para producir un resultado, todas están orientadas hacia obtener un producto que pueda ser comercializado. Entonces, ¿lo que es la realidad? Pues en la industria farmacéutica se realizan primero los estudios preclínicos, que ahora entraré un poco más a describir qué son. Se realizan posteriormente los ensayos clínicos y, por último, el tratamiento se aprueba, llega al paciente, se comercializa y se tiene una retribución de todo lo que se invirtió durante estas etapas, durante estas dos etapas, que son la etapa de investigación básica y la etapa de investigación clínica. Bueno, en la fase de investigación tenemos dos partes. La primera parte es la parte del desarrollo del compuesto químico y la segunda parte es la fase de investigación per se. Es decir, durante la síntesis de los compuestos químicos lo que se hace es hacer miles y miles de compuestos químicos que podrían servir como dianas terapéuticas, como moléculas terapéuticas para una diana molecular. Y se realizan entre 5.000 y 10.000 compuestos de síntesis química que lleva su desarrollo de 4 a 6 años para posteriormente ponerlo en práctica en el laboratorio. Este modelo que yo os traigo aquí es el modelo que realizábamos en la empresa en GlaxoSmithKline, en GSK, para el desarrollo de una vacuna contra la tuberculosis, en donde probábamos diferentes cepas, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium Nedman, BCG, la cepa de la bacteria bovina de tuberculosis, para probar si existía una actividad biológica de todos estos compuestos en estas bacterias. Todos estos análisis nos dejaban un total de 50 compuestos en total que podrían tener una actividad antituberculósica, por ejemplo, y que se probaban en ensayos in vivo, que generalmente eran modelos de ratón, para poder ser seguros en un futuro y llevarlos hacia un paciente, se tenía que realizar un análisis farmacocinético o farmacodinámico en donde se determinaba la velocidad de lavado, la concentración máxima, el tiempo que se alcanzaba la concentración máxima. Se realizaba la investigación de muchísimos parámetros y todo esto, toda esta investigación nos dejaba con tan solo 5 compuestos al final. Porque aunque tengan una actividad micoparasitaria, no significa que finalmente vayan a ser seguros para poder tratar a un paciente. Y esto se traduce en que muchos de los ratones o no se curaban o morían durante el ensayo. Cuando una molécula da un positivo y puede ser aplicada hacia el desarrollo de un fármaco, lo que se hace es llevar este modelo de ratón a un modelo de perro y de mono.
Y una vez pasadas estas dos taras, que son estos dos modelos, el de perro y de ratón, entonces ya se puede empezar a plantear a esta molécula como candidato para llevar al ensayo clínico. Ensayo clínico en fase 1. Entonces, la fase de desarrollo en total de un medicamento está compuesto por todas estas fases, sumadas a la del desarrollo del compuesto en sí y a la fase de desarrollo en el laboratorio, la fase de ensayos. Entonces, la fase 1, una fase de ensayo 1, es donde se prueba la seguridad de esa molécula en los pacientes. Se prueba simplemente un grupo pequeño de 10 a 30 personas y se observa si existen daños colaterales con respecto al uso de esta medicación. Tenemos que tener en cuenta que los ensayos clínicos están altamente regulados, con lo cual, cuando tú llevas un ensayo clínico desde su inicio, desde la fase 1, tienes que garantizar que esta molécula no es letal para el paciente y que, además, en etapas posteriores tienes que comprobar o demostrar que es competitiva con todo lo que hay en los tratamientos que ya existen para esta enfermedad. En una fase 2, que es cuando se ha pasado a la fase 1, se prueba a un grupo más grande de personas, menos de 100 personas. Y aquí se prueba la dosis. ¿Cuáles son las dosis que podrían ser útiles para el tratamiento de esa enfermedad, de modo que se pueda revertir todo o en parte el efecto y o síntomas producidos por esa enfermedad? Posteriormente, en la fase 3, se prueba a un grupo más grande de personas, entre 100 y 1000, dependiendo de la cantidad de pacientes que se vayan a reclutar. Y aquí se prueba nuevamente la seguridad y eficacia, pero no contra la misma molécula, sino contra el tratamiento por excelencia que ya existe en el mercado o que actualmente es el que está validado a nivel de salud para el tratamiento y o cura de esa enfermedad. Esto tarda alrededor de 6 a 8 años y pueden ser evaluados únicamente 5 compuestos, porque de los 5.000 a 10.000 compuestos que teníamos en un principio nos hemos quitado hasta llegar a 50, posteriormente nos hemos quitado en el modelo de ratón, perro, mono, otros tantos y al final en su mayoría y en promedio solamente 5 compuestos se pueden llegar a probar en una fase de ensayo clínico. El objetivo de la industria, como os decía, es obtener la comercialización del medicamento que está aquí puesto. Y durante estas fases lo que se hace es revisar todos los datos obtenidos durante los ensayos clínicos. Esta revisión la realiza la empresa junto con el comité ético de bioseguridad de estos medicamentos para que si al pasar todas las pruebas resulta ser eficaz, resulta ser seguro y resulta que hay una dosis que realmente funciona, entonces puede pasarse a una etapa de producción. Durante esta etapa nos lleva de medio año a 2 años en total. Y el proceso de comercialización no es el proceso en el que ya la empresa ha terminado su trabajo y se olvida de ello, porque posteriormente existe un paso que se llama farmacovigilancia, que es un paso que existe durante toda la vida del medicamento, desde que se comercializa por primera vez hasta que se retira del mercado por X o Y razón. Y este proceso es continuo, dura toda la vida. No, como datos llamativos de este proceso, os quiero mostrar que en realidad para que un medicamento llegue desde que se desarrolla en el laboratorio hasta la farmacia, se tardan entre 10 y 13 años. Ya os podéis imaginar el coste que tiene para una industria farmacéutica, la inversión que tiene para la industria farmacéutica el desarrollo de este producto, porque son muchos años de investigación y esos años de investigación, que normalmente en promedio se traducen en unos 2.500 millones de euros al año, generan simplemente de cada 5 compuestos, uno va a regresar el retorno de la inversión que se hizo en la investigación y el desarrollo de ese medicamento. Es decir,
que las industrias farmacéuticas cada vez están un poco más reticentes a invertir en investigación básica porque los costos para producir un medicamento que realmente llegue al mercado son muy elevados y posteriormente cuando llegan al mercado nada garantiza que esto vaya a ser comercializado y se vaya a comercializar en tal volumen que puedas retornar tu inversión. Y es que además en España y en México tenemos unos modelos de sanidad, que son los de la seguridad social, en los que muchos de los medicamentos que son para tratamientos de cáncer o tratamientos de enfermedades crónicas son proporcionados por la seguridad social, lo que quiere decir que el gobierno absorbe cierta parte de ese costo, dejando que el paciente reembolse únicamente una parte y de esa parte solamente un porcentaje muy pequeño, que es alrededor de un 10%, retorna a las empresas. Entonces, para una empresa, el desarrollo de un fármaco es bastante asumible, pero también bastante complicado, porque tienen que garantizar que van a tener medicamentos que estén vendiéndose, pues por ejemplo, tener un paracetamol o tener un ibuprofeno, medicamentos que ya son de uso conocido y que van a generar ingresos para poder un poco tapar el agujero que está dejando la investigación médica. Ahora, yo os pregunto, ¿cómo será esto? ¿Cómo serán estos costos para un sector público? Es que está clarísimo que el sector público no es capaz de asumir un costo en el desarrollo de un fármaco y es por ello que se necesita una interacción entre el sector público y el sector privado. Primero, porque el sector privado necesita los conocimientos que se generan en la investigación básica en el sector universitario y segundo, porque el sector universitario necesita toda la financiación que tiene una industria farmacéutica. Sin estos modelos de interacción, todos los avances tecnológicos y biomédicos en estos años se detienen. Y esto se ve reflejado mucho en la autorización de compuestos anuales. Por ejemplo, este es un proceso de evaluación de un ensayo clínico. Una vez que tenemos ya la molécula que ya hemos probado que tiene un efecto en el mono, en el perro y en el ratón, esto tiene que pasar a humano. Y antes de pasar a humano, tiene que pasar por un proceso de evaluación. ¿Quiénes evalúan si un ensayo clínico es apto o no para llevarse a cabo en un ser humano? Bueno, pues existen múltiples agencias regulatorias. Tenemos la EMA, tenemos la FDA, la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, en México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Swiss Medical, el AIMS, el Comité de Ensayos de Canadá, de Health Canada, Regulatory Medicines and Medical Devices en Inglaterra y el Ministerio de Salud en Alemania, el NIHS en Japón, por ejemplo. Estos son solo algunos, pero cada país en donde se va a realizar un ensayo clínico tiene una agencia regulatoria que tiene que aprobar el uso de ese medicamento en un paciente, aunque sea en una fase 1. Para tener una aprobación de un ensayo clínico, en cualquier fase, el tiempo estimado para poder llevarlo desde los documentos y todo el dossier hasta el paciente es alrededor de 120 días, con lo cual las empresas farmacéuticas invierten muchísimo dinero en tener a gente especializada para que pueda preparar con todos sus conocimientos de regulación en cada una de estas agencias, pueda preparar todo el dossier o toda la documentación necesaria para que se apruebe el ensayo clínico y poder empezar a reclutar pacientes y poder empezar a darles un tratamiento. Esto no ocurre en la industria, en el sector público, porque simplemente muchas de las investigaciones y resultados que se descubren en el laboratorio no llegan a aplicarse, ni siquiera llegan a aplicarse a un modelo de mono, por no decir más. Es que no hay una financiación que permita llevar toda nuestra investigación hacia el modelo del paciente. Y bueno, aquí os traigo un ejemplo sobre cómo se ve cuando hay una aprobación de un medicamento. Pues, por ejemplo, para la FDA en el 2021 todos estos medicamentos han sido aprobados, muchos de ellos están comercializados, otros de ellos están financiados y todos están destinados al tratamiento de una enfermedad. Hay muchos para tratamiento neurológico,
La gran mayoría son para el tratamiento de cánceres, cánceres agresivos y crónicos. Existen otros para el tratamiento COVID y muchos otros para enfermedades inflamatorias, enfermedades raras, medicamentos huérfanos. Entonces, esta es la imagen de lo que deja, cómo se ve, lo que hay detrás de una investigación. Este es el resultado de una investigación. Cuando se desarrolla la molécula, cuando se prueba en animales, en modelos celulares, in vitro, in vivo, cuando se lleva a un ensayo clínico, pasa todas sus fases y cuando finalmente puede llegar a un paciente a nivel comercial, que el paciente pueda comprarlo en su farmacia o que el doctor pueda recetárselo sin necesidad de meterlo o incluirlo en un ensayo clínico. Es así como se ve la imagen. Y detrás de esto hay mucho trabajo y muchos años. Solo recordar de 10 a 13 años para llegar a esto. Por ejemplo, en la EMA, en la Agencia Europea del Medicamento, eh, en el año 2022 hubo 89 opiniones positivas, de las cuales solamente 41 sustancias activas se obtuvieron para aprobación, para seguir el ensayo clínico, y el resto o fueron negativas, opiniones negativas, o se retiraron las aplicaciones para realizar un ensayo clínico, posiblemente porque se demostró durante alguna de las fases que no era seguro o que no tenía una eficacia comparable tanto con el placebo o con un fármaco que ya existe en el mercado. Y igual que en la FDA, esto se traduce en estas moléculas que se obtuvieron en el 2021, por ejemplo. Tenemos aquí un montón de moléculas COVID, que no son tantas para toda la investigación que ha habido, pero sobre todo estas son las de cáncer, aquí tenéis la de neurología, y nuevamente esto es el resultado final de todos los esfuerzos que se han realizado tanto en la industria farmacéutica, tanto a nivel de ciencia básica como a nivel de investigación clínica. Y bueno, aquí en las conclusiones, yo he puesto aquí 3 conclusiones, pero lo que quiero transmitir, y he querido ser muy breve al respecto, es que quería mostraros un poco lo que hay detrás de todo lo que es la ciencia básica, todo lo que es el laboratorio, el resultado final. Nosotros normalmente estamos muy abocados a lo que es la investigación científica y es muy bonito, nos gusta mucho, se disfruta mucho y muchas veces tenemos en mente el llevar a un producto final. Sin embargo, nos falta todavía mucho para poder llegar al paciente con toda nuestra investigación y nos falta mucho no porque sea culpa de nosotros o porque no busquemos la financiación necesaria, falta mucho porque necesitamos que haya cooperación también con la industria farmacéutica. La industria biomédica, por desgracia, no es un sector en donde nosotros podamos desarrollar una molécula y llevarla directamente a su aplicación. Es un sector que lleva muchísimo tiempo por detrás, mucha inversión y muchos pasos para que pueda ser aprobado y pueda ser usado de manera segura. No es como siempre lo extrapolo hacia lo que hacía en el laboratorio, no es obtener una mezcla de enzimas y probarlas contra otros hongos micoparasitarios y posteriormente llevarlas al campo y probarlas en el campo. Es muy diferente porque el destino final es un paciente, es una persona. Entonces, la industria biomédica tiene que pasar por muchísimas regulaciones y la ciencia básica tiene que pasar también por muchísima investigación para poder llegar a solo un target, a solo un mecanismo molecular. Es un trabajo que requiere muchísima tranquilidad, porque el destino final puede desembocar en salvar a un paciente o en que ese paciente muera. Entonces, quería traeros esto para eso, para demostrar que existe una diferencia entre cómo se trabaja en la industria farmacéutica, cómo se trabaja en la investigación pública, eh, todo lo que nosotros no vemos que es el resultado final, que es la comercialización de un fármaco. No lo vemos generalmente porque, bueno, en muchos casos no estamos asociados a una industria o porque no llegan más allá de una publicación o de una patente. Entonces, creo que es muy importante solo conocer lo que hay detrás, lo que hay antes de que tú vayas a la farmacia y compres un medicamento. Porque cuando
cuando yo era estudiante, esto nadie me lo contó. Entonces he tenido que ir un poco cambiando de un sitio a otro hasta finalmente encontrar cuál era lo que a mí qué era lo que a mí me interesaba realmente. La investigación es muy interesante, pero estar en contacto con el paciente y con la industria es todavía casi igual de importante. Y si tú buscas ver el producto final terminado, necesitas avanzar hacia la industria farmacéutica o estar en un laboratorio básico y asociarte con una industria farmacéutica. Pero nos quedan muchísimas barreras todavía por derribar en este momento porque las industrias farmacéuticas no quieren invertir en la compra de una patente o no quieren meterse en líos para adquirir la patente con una fundación o con un laboratorio o con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No quieren entrar en esas discusiones. Para la industria farmacéutica es mucho más fácil cortar de raíz y hacer su propia investigación que retroalimentarse de nuestro trabajo. Entonces, yo espero, esta charla ha sido muy corta, muy breve, muy rápida, no quería marearos con todo lo que hay por detrás, pero sí quería daros unas pinceladas de todo lo que hay detrás y cómo se ve cuando tienes tú un resultado. Pues oye, tú te has descubierto una molécula que es activa, pero muy probablemente esa molécula no vaya a llegar o no vaya a pasar todo lo que es el análisis, el farmacocinético y farmacodinámico, o probablemente lo pase, pero después al llegar al paciente no vaya a pasar la primera prueba de ensayo clínico, la primera fase. Entonces, creo que todo esto es importante saberlo, sobre todo para los jóvenes que están ahora mismo formándose. También quería dar un poco de pinceladas, que sepan que estar en un laboratorio está muy bien y que hay mucho más allá del laboratorio. Que sepan que tus conocimientos que tú tienes de laboratorio se pueden aplicar todavía mucho más allá y puedes ir mucho más allá de lo que tú conoces. ¿Implica dejar el laboratorio? Sí. Implica tener un trabajo de oficina, revisar documentación, que a lo mejor no es lo que más te gusta, o aplicar conocimientos legales que tienes que aprender, pero existe una salida que es está bastante de moda ahora mismo porque la ciencia biomédica y todo lo que es el descubrimiento de fármacos actualmente está bastante útil, es bastante útil. Y las empresas lo buscan mucho un perfil investigador que quiera dedicarse a revisar todo lo que son sus protocolos o todo lo que son sus documentos para después tener una respuesta positiva a todo lo que son sus compuestos. Y bueno, pues he sido muy rápida. Espero que os haya gustado y cualquier pregunta, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora Livas, por toda la información que nos ha transmitido. Es muy valioso, sobre todo, conocer a colegas que tienen toda esta experiencia que tienes tú, que va desde que estudiamos en el Tecnológico de Veracruz Sí, hasta la industria, otros laboratorios, otros países. Y bueno, muchísimas gracias por tu plática. Vamos gracias a ahora a ti. la sesión de preguntas-respuestas. Chicos, saben la mecánica, pueden levantar la mano, hacer su pregunta a través del chat. La doctora Livas está abierta a tener comunicación con nosotros y es momento de aprovechar. De Vamos preguntar a muchas esperar un cosas. poquito. Sí, 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 sí. Vamos a esperar un poquito en lo que se animan y Sí, sí, pues sí. bueno, Pues a ver, he eh, querido ser muy, muy, muy breve con todo esto. sí, Una no, muchas pincelada gracias. muy por encima, Muchas que se gracias. sepa, sí, sí, sí. Mm, Vamos con la pregunta de Salvador Reyes. Adelante. Chava, ¿estás ahí? Son tímidos los estudiantes a veces. Ah, no pasa nada. Si estamos en confianza. Sí, no pasa nada. A ver, yo también fui estudiante, yo también me he sentado allí.
Sé lo que es. He pasado por todo eso, es muy difícil y no quería tampoco descorazonar a nadie con esta charla, simplemente de verdad quería enseñar lo que hay detrás en una industria farmacéutica y que se vea, muchos de nosotros estamos en un laboratorio y no sabemos lo que hay detrás, o no sabemos qué más puedo hacer. Aquí están ya, empezaron a aparecer las preguntas. Mayela A nos ver. pregunta, bueno, nos dice primero muchas gracias por la presentación y ella quiere saber cuál es el procedimiento para la farmacovigilancia. Ujú. Vale. A ver, es un poco complicado. La farmacovigilancia tienes dos partes, ¿vale? Una es la parte de cuando tu producto está terminado y la otra es la parte previa, la previa a antes de que tu producto sea comercializado. Es decir, cuando tu producto está terminado, pues tú imagínate que te compras una vacuna de COVID y esa vacuna de COVID te da un efecto adverso. Entonces, tú lo que tienes que hacer, siempre tienes un número de contacto, llamas a eso y normalmente, aunque no os lo creáis, en las industrias farmacéuticas tienen un departamento de farmacovigilancia que responde al teléfono y registra esos efectos adversos. Los registra ¿por qué? Porque cuando el producto está comercializado, todos los efectos adversos que se han notificado a la industria farmacéutica se tienen que notificar también a la agencia regulatoria. ¿Por qué? Porque las agencias regulatorias tienen que comprobar que, aunque esos efectos secundarios sean mínimos, el medicamento sigue siendo seguro. Si no es seguro, puedes recibir una auditoría. Entonces, esa es la primera parte, cuando tu producto está comercializado. La segunda parte, que es cuando no está comercializado, que está en fase de desarrollo, es mucho más sencilla, porque es cuando tú estás haciendo el ensayo clínico, tú como paciente tienes contacto con tu médico del estudio y tú le cuentas a ese médico del estudio lo que te ha pasado. El médico del estudio redacta lo que te ha pasado, al promotor de ese medicamento le llega ese efecto adverso, junta todos los efectos adversos y nosotras las personas de asuntos regulatorios notificamos a las agencias reguladoras todos los efectos adversos que han ocurrido. ¿Por qué? Porque entonces la agencia reguladora tiene que revisar nuevamente todo el protocolo y todo cómo se está realizando ese ensayo y si realmente ese medicamento está siendo seguro o no. Bueno, es un poco complicado. Gisela, creo que te has caído un poco. Disculpas, me desconectó la computadora. No te preocupes. Ahora vamos a otra Sí. pregunta. Aquí nos dicen, ¿cuáles son las nuevas perspectivas en el desarrollo de nuevos medicamentos utilizando inteligencia artificial? Eso es difícil. A ver, eso es difícil porque sobre todo está fuera, un poco fuera de mi área. Esa está más enfocada hacia lo que es la parte de desarrollo del compuesto químico, la síntesis química. Entonces, hombre, yo ahora mismo porque lo veía en el laboratorio, normalmente las moléculas se fabrican probando cómo encajan en ciertas moléculas o en ciertas proteínas a través de modelos de cristalografía. Entonces, me imagino que si la inteligencia artificial se aplicase ahora, en lugar de un modelo de cristalografía que cuesta mucho dinero y además es súper tardado, sería muchísimo más rápido. Me imagino que ahí tendrán para rato. Pero no sé, no sé si las empresas farmacéuticas estén por la labor, porque tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial actualmente no es muy segura y puede haber muchas leaking de data, se me olvida la palabra en español, mucha filtración de datos. Entonces, ahí no hay una confidencialidad y yo creo que tendrían que implementar modelos de seguridad. Ujú. Muy bien, y de precisión, yo Sí, supongo también, porque exactamente. sí, 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 porque ya lo vimos con el chat GTP, que es muy bueno para a lo mejor redactar, pero las fuentes no son muy sí. confiables y es No, complicado. no.
Sí, sí, sí. Eh, Yo creo que ahí las empresas farmacéuticas, todo lo que es confidencialidad de datos, no estarán muy por la labor, sinceramente. Es muy complicado. Muy Pero bueno, bien. veo aquí otra pregunta sobre los medicamentos huérfanos. Sí, 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 a sí. ver, esta es una muy buena pregunta. Los medicamentos huérfanos son aquellos que, como su nombre lo dice, nadie los quiere. Son huérfanos, no tienen ni papá ni mamá. ¿Por qué? Porque son medicamentos que van destinados hacia tratamiento de enfermedades raras. Y al ser pues una enfermedad rara es el de una persona entre 100.000, por ejemplo. Entonces, imaginaros, existe un medicamento que puede tratar esa enfermedad, pero ese medicamento se desarrolla para una sola persona, es que nadie lo va a comprar. O sea, es un medicamento huérfano porque nadie lo quiere para aplicarlo o desarrollarlo porque no va a retornar ningún tipo de inversión porque solamente se va a aplicar a un paciente. Es verdad que hay muchas industrias que sí que recuperan medicamentos huérfanos y se dedican bastante a tener un departamento donde fabrican estos medicamentos huérfanos. Pero los medicamentos huérfanos son los que van destinados a enfermedades raras. Muchas gracias, Dani. Y es que como hay Gracias. enfermedades raras, ¿no? Cada vez más y cada vez más. Muchas, sí. Muchas, pero pocos pacientes en realidad. Es muy crudo decirlo, pero es verdad que las empresas farmacéuticas están orientadas hacia tener un retorno monetario de su inversión. Entonces, pues los medicamentos huérfanos nadie los quiere trabajar. Es una realidad. Aquí tenemos otra preguntita. A ver qué la Eh, leo. si en el caso del uso de biomateriales en humanos, ¿existe una regulación similar que en la producción de fármacos? Sí, sí. En humanos existen regulaciones para lo que es todos medicamentos pediátricos de uso pediátrico. Existen regulaciones para los medical device, que son todo, por ejemplo, bombas de insulina, software, aplicaciones que se desarrollan para monitorizar una enfermedad. Existe la regulación de lo que son implantables, que es, por ejemplo, un marcapasos, y todo, absolutamente todo, si existe un biomaterial, este biomaterial necesita, en Europa necesita una certificación europea, un marcado CE, que, que lo, que lo garantice como seguro para uso humano. Sí, Muchas gracias. La industria farma, como bien decías, es de las más reguladas que existen, justo por eso, sí, porque su mala aplicación cobra vidas y sí. no es cualquier Sí, cosa. sí, de hecho hace poco menos de un año hubo un problema con una bomba de insulina que estaba fabricada por Medtronic, que es una industria farmacéutica. Resulta que usaba una app, esa bomba de insulina, una app a través de móvil, y hubo un hackeo de esa aplicación. Entonces hubo que retirar esa bomba de insulina porque ese modelo no podía seguir siendo usado precisamente porque esa filtración de datos provocaba problemas para los usuarios. Entonces, no sabían hasta qué punto se había hackeado un sistema de la bomba de insulina. Sí, Sí, todo está muy totalmente. regulado. Sí, 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 totalmente. Y cuántos medicamentos han retirado del mercado justo por esos sí, efectos adversos? El caso de la sí, gentamicina, ¿qué fue lo que sí, ocurrió? sí, Dejaba efectivamente, sorda a mucha gente con nefritis. efectivamente. Bueno, Y después de sí, tantos años de uso. ¿Por qué? Porque las normas actuales, la legislación actual que regula todos los medicamentos se ha ido, es cambiante, o sea, se renueva cada vez y cada vez es más estricta con todo el uso de medicamentos en humanos. Pero todo, ¿eh? Desde que no se comercializa hasta que se comercializa. Y está bien, porque es la seguridad del paciente al final. claro. Bueno, Dani, pues hemos llegado ya a al final del seminario. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. Gracias por tu tiempo, toda esta información que nos has compartido. Va a ser un gusto para mí volverte a ver en alguna otra plática, en contacto con los colegas, con los estudiantes. Y bueno, vamos a retransmitir tu plática para que tenga mejores alcances y quien Ujú. quiera pueda contactarte. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.